Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta, esta flor conocida como un jacinto. La planta está compuesta de 20 flores realizadas de la misma manera y 6 hojas. Cómo hacer las hojas podéis ver en el video anterior. Y para las flores necesitamos hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros, bolitas de 2 milímetros de diámetro, pegamento de silicona caliente, alambre moldeable y tijeras. La flor tiene alrededor de 14 centímetros de la altura. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Subimos 5 puntos de cadeneta . Ahora vamos a hacer 2 puntos medio altos. Empezamos en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo y ahora en el tercer punto de la cadeneta sacamos un punto hacia adelante y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Y repetimos, echamos una hebra y en el siguiente punto hacemos otro punto medio alto. Y en el último punto hacemos un punto deslizado. Ya tenemos un pétalo hecho. Ahora hacemos un punto deslizado en el anillo mágico, en el siguiente punto del anillo mágico. Y repetimos 5 puntos de cadeneta, dos puntos medio altos, echamos una hebra al ganchillo y empezamos en el tercer punto de la cadeneta. 1 y otro punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta. Y en el último, un punto deslizado. Ya tenemos 2 pétalos. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto del anillo mágico. Tenemos 6 puntos bajos en el anillo, tenemos que formar 6 pétalos, así que repetimos 5 puntos de cadeneta, un punto medio alto en el tercer punto de la cadeneta, otro punto medio alto en el siguiente punto y un punto deslizado. Un punto deslizado en el anillo mágico, 5 puntos de cadeneta, un punto medio alto, otro punto medio alto y un punto deslizado. Un punto deslizado en el anillo mágico, en la primera vuelta, repetimos 5 puntos de cadeneta, un punto medio alto, otro punto medio alto y un punto deslizado. Un punto deslizado en el anillo mágico, 5 puntos de cadeneta,
dos puntos medio altos y un punto deslizado. Y ahora, ya tenemos 6 pétalos. Para terminar la vuelta sacamos el punto un poquito para que no se escape, sacamos el ganchillo. Ahora introducimos el ganchillo por el primer punto o por el punto deslizado desde atrás hacia adelante. Cogemos el punto que tenemos suelto y lo pasamos hacia el otro lado, hacia el revés de la labor. Ahora volvemos a coger el hilo, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Colocamos los pétalos y ya tenemos la flor hecha. Hacemos 30 flores iguales que esta. Ahora a cada flor tenemos que añadir un alambre y una bolita en el centro. Primero vamos a pegar la bolita al alambre. Echamos a la bolita un poquito de pegamento de silicona caliente. Ahora colocamos el alambre dentro de la bolita. Esperamos un momento hasta que se seque. Y ahora colocamos el alambre por dentro del anillo mágico, dentro de la flor. Aquí podemos echar otro poquito de pegamento. Y levantar un poquito los pétalos. Ahora tapamos alrededor de 2 centímetros del alambre con cinta de floristería o con un hilo verde. Preparamos 30 flores, 10 con alambre de 12 centímetros, un poquito más largo, y 20 flores con alambre de 4 o 5 centímetros. Tenemos 10 flores con el alambre de 12 centímetros, 20 flores con el alambre de 4 centímetros y tenemos 6 hojas. Estas hojas hemos hecho en el video anterior. Cómo hacerlas podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Vamos a empezar con una flor con el alambre de 12 centímetros y con 2 flores con el alambre de 4 centímetros.
Bajamos alrededor de 1,5 cm. Y ahora vamos a colocar otra vez 3 flores, uno con el alambre largo y otras 2 con el alambre de 4 centímetros. Y repetimos, bajamos otra vez 1,5 cm. Y lo mismo, primero colocamos una flor con el alambre de 12 centímetros. Y 2 flores con el alambre más corto. Y repetimos. Y para terminar colocamos las hojas. Primero las 3 que son un poquito más estrechas. Aquí ya tenemos la flor terminada y ahora para poder colocar la flor en una maceta vamos a preparar una base. Aquí ya tengo la base preparada
pero sin terminar. La descripción o tutorial detallado cómo hacer las bases para los cactus o para las plantas podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Para esta base he utilizado hilos en este color para imitar el bulbo del jacinto. Los hilos que he utilizado tienen 5 milímetros del grosor y el ganchillo de 4 milímetros. Empecé con 6 puntos en el anillo mágico. La segunda vuelta es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 3, un punto, un aumento. Vuelta número 4, 2 puntos y un aumento. Vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. Vuelta número 6 son 4 puntos y un aumento. El motivo siempre hay que repetir 6 veces. Y después de la vuelta número 6 hice 5 vueltas sin aumentar. Después, la primera vuelta de los menguados, el motivo que repetimos 6 veces son 4 puntos y un menguado. La segunda vuelta de los menguados son 3 puntos y un menguado. La tercera vuelta de los menguados son 2 puntos y un menguado. Y la cuarta vuelta de los menguados es un punto y un menguado. Ahora vamos a hacer una vuelta sin menguar. Deberíamos tener 12 puntos. Subimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta. Aquí podemos colocar un marcador para marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Y en este punto vamos a cerrar la vuelta. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 12 puntos bajos. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y antes de continuar vamos a rellenar la base. Como la flor pesa bastante, para que el bulbo aguante el peso, en la parte de abajo vamos a echar un poquito de piedras, pero podemos echar también otro material para dar peso a la base. Y ahora ponemos un poco de relleno. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los menguados, subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer 6 menguados seguidos. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora rellenamos otro poquito. Hacemos otras 2 vueltas sin menguar. Tenemos que hacer en cada vuelta 6 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto y el hilo escondemos dentro. Y ahora ya podemos colocar el jacinto dentro de la base. Y por último, la planta colocamos en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.